Hola, bienvenidos a Innovar Hoy, Podcastinar Jamás, el primer podcast de Chile dedicado a la investigación, innovación y divulgación en docencia universitaria. Este capítulo estará dedicado a la alfabetización digital. De la mano de nuestra invitada del día de hoy, estaremos viendo las ventajas que supone el desarrollo de nuevas competencias en nuestros estudiantes a través de la aplicación de metodologías activas y el uso de tecnologías para el aprendizaje. Los invitamos a que no se despeguen ni un instante porque estaremos develando el misterio que se esconde detrás de las 5 cosas que no son innovación en docencia, pero que los profes insisten en que aún sí lo son. Recuerden suscribirse al canal y compartir el contenido con sus pares. Soy Salvador Villalobos y esto es Innovar Hoy, Podcastinar Jamás. Ana Pérez Escoda, nuestra invitada de hoy, es doctora en educación, especializada en competencias digitales y alfabetización digital y licenciada en ciencias de la información. Actualmente es profesora titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Antonio de Nebrija en España. Nuestra invitada en Innovar Hoy, Podcastinar Jamás, compartirá su experiencia en torno al desarrollo de competencias digitales y metodologías activas para una innovación educativa efectiva. Hola Ana, bienvenida a Innovar Hoy, Podcastinar Jamás. ¿Cómo estás? Encantada, Salvador, de estar hoy contigo. Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, esta es tu casa. Ana, llevas mucho tiempo enfocada en investigar sobre el desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes universitarios. Y esa dedicación, nos imaginamos, ha hecho que te encuentres con datos asombrosos, que no solo han redireccionado tu propia práctica docente, sino que también te han permitido ayudar a otros profes en su ardua labor y sobre todo en el tema de la innovación educativa. En este escenario, ¿qué opinas del término alfabetización tecnológica y cuál es la brecha real de los estudiantes universitarios? En líneas generales, entendiendo que la mayoría son nativos virtuales, pero de otras plataformas. ¿Qué has encontrado en tus investigaciones, Ana? Bien, bueno, te contesto más o menos por orden, ¿no?, a las preguntas. En cuanto al término de alfabetización digital, bueno, pues realmente te diría que lo importante al final no es la terminología que utilicemos para nombrar o conceptualizar lo que está ocurriendo, sino que tengamos claro cuál es el fenómeno, ¿no? Porque realmente tampoco hay no estamos de acuerdo en el ámbito social y académico en cómo nombrarlo: alfabetización tecnológica, digital, informacional, mediática, es decir, abordamos la cuestión con diferentes nomenclaturas. Lo importante es darse cuenta o entender que el concepto de alfabetización, entendido como saber leer y escribir, evidentemente ha cambiado, se ha transformado de una manera muy significativa y de tal manera que la alfabetización se entiende de una manera mucho más global y completa, atendiendo al contexto tanto tecnológico como digitalizado en el que vivimos. No obstante, para situarnos un poquito con respecto a cuándo comenzamos a hablar de este tipo de alfabetización, pues más o menos a final del siglo XX, 1994 más o menos, Zurkowski, que era por entonces presidente de la Asociación de la Industria de la Información, introduce en una conferencia por primera vez el término de alfabetización informacional, ¿no? Lo cual, bueno, pues causó realmente ruido porque era algo novedoso, estábamos acostumbrados a hablar de alfabetización solamente. Bueno, fue en el 76 cuando Burchinal ya comienza a enfatizar en el término, y realmente en el 89 la American Library Association ya acuña el término alfabetización informacional. Pero los cambios han seguido, ¿no? Por eso de ahí un poco que lo importante no es el concepto. En el 1997 Paul Clister ya acuña el digital literacy como término, como concepto, y es a partir de ahí, bueno, pues cuando el concepto que surge un poco en el seno de los bibliotecarios comienza a entremezclarse con lo que conocemos como alfabetización mediática, que digamos que se desarrolla al amparo de el contexto emergente de medios que convergen en Internet. Por tanto, ¿es importante el término? No, es importante que seamos conscientes de lo que es el fenómeno. Respecto a la brecha que me comentabas, ¿no? ¿Cuál es la brecha real de los estudiantes? Bueno, pues es verdad, partiendo de que son nativos digitales. Este término tampoco es que me guste mucho en tanto que confundamos nativo digital con competente digital, ¿no? Vamos a decir que
Nativo digital porque nacieron en un momento en el que se les ha puesto a temprana edad el dispositivo en la mano y tienen una destreza instrumental, vamos a llamarla, pero no son realmente competentes. Entonces, ¿cuál es la brecha? Evidentemente no podemos hablar en términos generales porque brecha de los universitarios dependería mucho del contexto del que hablemos, ¿verdad? Por tanto, generalizar sería estar abocados un poco a equivocarnos. Pero bueno, Claro. creo que hay algo importante que conviene enfatizar. Y es la brecha pragmática. ¿A qué me refiero con esto? Ya no hay brecha de uso, de instrumentalización, porque prácticamente toda la población de la que hablamos, universitarios, son, vamos a decirlo así, practicantes digitales. Así es. ¿Qué universitario no maneja un laptop, un smartphone, un ordenador? Absolutamente creo que bueno, no vamos a decir 100% por no equivocarnos, pero prácticamente, ¿no? Podríamos rozar números redondos. Sin embargo, sí que hay una brecha pragmática en tanto que no son capaces de tener un uso eficiente en el ámbito académico, laboral, profesional, educativo. Y esa es la brecha, ¿no? Superar su conocimiento instrumental y convertirlo en un, digamos, en un uso efectivo. Y esto nos devuelve la pelota a los docentes porque este es nuestro reto. Es decir, conseguir que el alumnado sea capaz de utilizar esas herramientas para las cuales están tan familiarizados, pero que lo hagan de una manera efectiva, bueno, pues para ser ciudadanos eficientes, ¿no? en la labor profesional que les espera. Y te digo esto porque, bueno, pues las investigaciones recientes que tenemos, precisamente ayer ha salido en nuestro último artículo que se llama Alfabetización digital para combatir las fake news. Bueno, pues en este contexto en el que vivimos ahora mismo, las fake news se han convertido en un ítem a englobar dentro de la alfabetización digital, ¿no? Y que realmente conecta muy directamente con esa capacidad de gestionar la información. En este punto de la historia, digamos así, la información nos ha sobrepasado y realmente la pandemia por COVID-19 ha convertido este fenómeno en un fenómeno de preocupación global. Por tanto, necesitamos centrar todos nuestros esfuerzos más que nunca en hacer a nuestros alumnos competentes a este respecto. ¿Qué nos dicen los últimos datos en esta investigación? Pues nos dicen que los alumnos nos piden ayuda, es una especie de SOS, ¿no? Es decir, ellos se declaran absolutos consumidores de redes sociales, sin embargo, también declaran abiertamente que son los medios en los que menos confían. Es decir, la desconfianza hacia la información que consumen en redes es prácticamente de un 96%, es decir, altísima. Es una paradoja, ¿no? Es decir, una generación que te dice que consume los medios en los que menos confía. Claro. Por tanto, creo que esto es como una llamada, ¿no? un warning light, porque realmente no puede ser que nuestros chicos estén consumiendo información en la que desconfían completamente. Esto nos lleva a situaciones en las que se encuentran, en las que se sienten mal informados, pese a estar todo el día conectados a redes, se sienten mal informados en un 81% de todos los encuestados. Imagínate. Claro, es curiosísimo. Se sienten polarizados en tanto que sienten que lo único que hacen las informaciones que consumen es reforzar sus propias ideas. No sienten... Es curioso, ¿verdad? Porque parece que Sí. las redes se han asociado mucho con la democratización de la información. Podemos acceder a todo, podemos consumir lo que queramos. Y es curioso porque un 45% declara sentirse en un filter bubble, es decir, te sientes simplemente escuchando, leyendo lo que tú quieres oír. Esto realmente bueno, pues debe hacernos reflexionar en el paraguas amplio de la alfabetización digital, porque nos dice que los medios en los que estamos informándonos, digamos, bebiendo, entreteniéndonos, socializando, bueno, pues ciertamente parece que la percepción es de que están contaminados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque siendo que tenemos más información que nunca, siendo que pasamos más horas que nunca conectados a esas redes,
bueno, pues tenemos una sensación poco agradable en cuanto a sentirnos seguros sobre la veracidad de lo que consumimos. Por tanto, perdón, esto es interesante para bueno, pues saber hacia dónde debemos llevar esa alfabetización digital. Otra cosa interesante que llama la atención en las investigaciones últimas es el SOS que nos piden porque demandan formación. Es decir, hasta un 87% de los alumnos universitarios encuestados, y más o menos hay unos 500, nos hablan de que sienten que necesitan formación en el ámbito digital para poder desarrollar adecuadamente su carrera académica, pero que va a ser fundamental para su desarrollo profesional. Por tanto, creo que estamos ante una generación que entiende que las herramientas que está utilizando las va a necesitar para su desarrollo profesional, pero no está sabiendo utilizarlas adecuadamente. Por tanto, creo que vuelve a ser una llamada de atención interesante para nosotros docentes, ¿no? Y bueno, pues realmente nos ayuda a palpar esa realidad, esa perspectiva que están teniendo los jóvenes. Creo que es un salto cualitativo muy importante porque hace unos años cuando preguntábamos a los jóvenes todo estaba basado en el entretenimiento. ¿Sí? Claro. Muy centrado en veo vídeos para aprender, a hacer lo que me da la gana. Recuerdo mucho aquella fobia por videojuegos, aprender a utilizar, bueno, pues los youtubers. Estaban más centrados en este tipo de fenómenos. Ahora parece que ese fenómeno ha rebajado ciertamente y encuentro una actitud como más madura hacia necesitamos formación para utilizar esto de una manera eficiente en nuestro futuro. Y eso me parece muy relevante, la verdad. Ana, ¿y ese SOS, ese llamado a emergencia, también viene de los docentes? Porque, a ver, la mayoría de las instituciones de educación migraron en este periodo de aprendizaje remoto de emergencia o educación remota de emergencia, migraron la mayoría de sus programas a la virtualidad o a un sistema híbrido sin la preparación necesaria. ¿Están los docentes también necesitados de formación en este aspecto? Así es. La verdad es que la situación en la que, bueno, pues a nivel mundial nos hemos visto abocados nos ha hecho a todo el sistema entero educativo, diría, nos ha migrado de una manera repentina hacia los entornos virtuales. Y bueno, ese cambio drástico hay gente muy optimista, ¿no? Que dice, este cambio drástico nos ha dado la razón y esto se puede hacer ya, ¿no? Como ya se ha implantado y ya lo dejamos. Yo creo que hay que estudiar las consecuencias de lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido evidentemente es una emergencia y digamos que como en cualquier emergencia te arrastra y bueno, pues cada uno en su contexto ha sobrevivido, si me permites la expresión, como ha podido. Entonces, Claro. encontramos docentes que ya venían utilizando la tecnología, que se sentían seguros, que ya venían innovando, por tanto, ese colectivo no ha tenido gran choque. De hecho, el alumnado, tenemos un estudio que pudimos realizar durante la pandemia en diferentes países y veíamos que los alumnos ante estos docentes, bueno, pues estaban más motivados porque encontraban nuevas maneras de seguir adelante y el profesorado estaba, bueno, pues ciertamente satisfecho con ese cambio brusco. Pero luego había un sector muy grande de docentes que tuvieron que emigrar a la fuerza y que tuvieron que sobrevivir. Simplemente lo que hicieron es llevar sus clases magistrales al entorno virtual. Esto ha dado lugar a situaciones, bueno, salvaron la situación, pero situaciones, digamos, vamos a decirlo suave, poco educativas, ¿no? En las que el alumnado se conectaba, simplemente figuraba conectado en la plataforma a efectos de presencia, pero realmente los alumnos no estaban escuchando a ese docente que estaba haciendo un esfuerzo ímprobo por dar su clase magistral frente a un ordenador. Esto han sido, digamos, los fracasos, entre comillas, de esa pandemia. Y es ahí donde debemos retomar y ver cómo lo hacemos para que estas personas puedan realmente avanzar y realmente innovar y llevar la educación a otro nivel.
Luego hay un grupo de profesores que no quiero dejar de nombrar porque esto ha sido también un efecto secundario, y es aquellos que han pedido sus jubilaciones anticipadas. Yo no sé si esto ha sido un efecto global. Sí. Sin duda aquí en España ha ocurrido muchísimo. Ha habido profesores en la universidad que se han visto realmente saturados con la situación, y ante una incapacidad práctica de asumir eso, simplemente han pedido las jubilaciones anticipadas, muchas veces precedidas de bueno, pues bajas laborales, simplemente por depresión, por la sensación de incapacidad que les ha generado. Entonces, bueno, pues realmente ha sido una situación complicada y bueno, pues hemos salido de ella reforzados en algunos casos, Claro. pero creo que muy interesante ver cuáles son los puntos débiles, ¿no? Los puntos débiles. Entonces, esto nos hace ser conscientes de los equilibrios tan grandes que hay en los docentes universitarios actualmente. Creo que bueno, pues cada centro, cada institución debería de hacer una especie de estudio interno. Sé que esto a veces es más un deseo que un realizable, pero bueno, soy consciente que hay muchas universidades que lo están haciendo. Una especie de mirada interna, de retrospectiva con sus profesores, qué les ha supuesto, qué han aprendido, qué han perdido, qué consideran que ha salido mal, porque realmente la experiencia tiene, creo que mucho de lo que aprender y mucho de lo que ayudar para poner en marcha, bueno, pues planes de formación importantes, porque creo que prácticamente a nivel global la evidencia es que bueno, pues los que venimos hablando de esa necesidad de desarrollar competencias digitales, alfabetización digital, creo que ahora lo hemos entendido todos más que nunca, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque realmente mañana puede volver a ocurrir que estemos todos encerrados y tengamos que afrontar una situación parecida. Por tanto, creo que es un punto de inflexión para mirar qué ha pasado, analizar la situación y poner en marcha planes efectivos. Creo que las organizaciones están ahora más preparadas que antes para afrontar esto, sinceramente, porque ahora tenemos datos. Claro. Datos con el profesorado. Antes eran imponderables, vamos a pensar, vamos a creer. No, ahora ha ocurrido. Por tanto, siendo que ha ocurrido, podemos estudiar la situación y podemos poner en práctica planes de formación, encuentros colectivos, redes de aprendizaje donde los profesores aprendan unos de otros. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, creo. Sí, lo que estamos seguros es que ese desequilibrio es lo que tenemos en la realidad. Ahora, ¿cómo transformamos ese desequilibrio en oportunidades de mejora? ¿Qué hacemos, Ana, para desarrollar efectivamente competencias digitales a la par de abordar también nuevas metodologías para garantizar un aprendizaje activo y significativo? Pues realmente esa es como la pregunta del millón, ¿no? Es difícil, ¿cómo lo hacemos? Lo más importante es voluntad, voluntad por parte de las instituciones y voluntad por parte del profesorado. Por parte de las instituciones, voluntad porque realmente requiere poner en marcha equipos formados de personas capaces de promover acciones efectivas, ¿sí? Porque realmente vemos en el pasado, en los últimos años de este nuevo milenio, hemos visto muchas acciones, planes en todos los países, y la pregunta es, ¿han sido efectivos? Porque digamos que la situación de pandemia global nos ha puesto a prueba, ¿no? Y en muchos casos considero por eso decía que se pueden sacar datos, porque podemos ver dónde no hemos sido eficaces, ¿no? Por tanto, las instituciones ahí deben tomar su parte de responsabilidad y evaluar si lo que se ha hecho hasta ahora ha sido efectivo. Si no se ha hecho nada, evidentemente hay que hacerlo y ponerlo en práctica. Respecto al profesorado, ¿por qué necesitamos voluntad? Porque vamos a ver, no nos equivoquemos. El cambio necesario requiere salir de la zona de confort. Y esto es un hándicap para muchas personas, porque la tan manida frase, ¿no?, de aprender a aprender es realmente lo que necesitamos. Necesitamos aprender a enseñar a nuestros alumnos en una manera diferente a la que nosotros aprendimos en nuestra etapa formativa, ¿no? Y eso
cognitivamente es muy fuerte bueno, primero porque requiere salir de la zona de confort. Tú sabes que en la universidad hay personas con trayectorias muy dilatadas que tienen en su haber conocimientos que simplemente llegan a las clases y los vuelcan. La clase magistral, ¿verdad? Pero es que esto ya no funciona en el siglo XXI, la clase magistral, por muchas razones. No las vamos ahora a analizar, pero realmente no es efectivo, comenzando porque el sistema educativo ha cambiado su punto, su foco de los contenidos hacia las competencias. Por tanto, las clases magistrales basadas en el conocimiento del profesorado no tiene sentido. No tiene sentido por las necesidades de la sociedad, que nos pide gente competente, no gente capaz de memorizar ingentes cantidades de contenido. Entonces, este punto, que bueno, dicho así, hablado entre tú y yo, parece que es tan natural, realmente hay un punto resistente muy importante, sobre todo, fíjate, en el profesorado universitario, porque el profesorado universitario parece que no está tan sujeto como el profesorado de primaria, secundaria, bueno, pues a un currículum, a un cambio educativo. Parece que el profesorado universitario está como fuera ajeno de eso. Claro. Y es curioso porque las comunidades de profesores de secundaria, de primaria, son muy activas, muy capaces, tienen una voluntad extrema. Yo trabajo con profesores de educación secundaria y es increíble las ganas que tienen de cambiar, de utilizar herramientas nuevas, están como muy abiertos al cambio. Sin embargo, en la universidad nos ocurre lo contrario, es como yo soy bueno, a mí que nadie venga a decirme que lo haga de otro modo, ¿no? Somos un poco más cerrados al cambio, no sé por qué, también la libertad de cátedra que nos da la institución universitaria. Entonces, bueno, es fundamental cambiar ese imaginario colectivo para poder desarrollarnos en cuanto a competencias digitales, nuevas metodologías, porque si no abrimos la mente, si no estamos abiertos al cambio, es muy complicado, muy complicado. Sí, y basado en tu experiencia, a ese docente que nos está mirando, que nos está escuchando, que tiene resistencia o quizás miedo a cambiar, a innovar, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son las ventajas comparativas para mejorar su práctica docente? Que significa utilizar nuevas tecnologías y además metodologías activas para mejorar su proceso de enseñanza. Pues mira, tienen muchas ventajas, pero yo centraría el foco en, primero, la motivación y la implicación que genera en el alumnado. Es decir, los alumnos llegan muy cansados a las aulas de escuchar, solo escuchar, de tener una actitud pasiva en clase, ¿sí? Entonces, el cambio hacia metodologías activas y el uso de herramientas digitales, primero, les hace protagonistas del proceso. Es decir, cambian de ser el ser pasivo al ser activo. Por lo tanto, esto les hace implicarse. El hecho de utilizar herramientas digitales también para ellos es un punto de motivación, porque es como todo eso que tú sabes hacer, vamos a utilizarlo para hacer cosas interesantes. Y creo que es ahí donde muchos profesores docentes tienen miedo a que el alumno sepa más que ellos. Claro. Yo ahí los invitaría a perder ese miedo. Tenemos que ser capaces de que el alumno, con su gran conocimiento en una herramienta, que nosotros no tenemos por qué conocer o controlar al 100%, sepa cómo, utilizando el conocimiento que tú le vas a dar sobre tu materia o tu disciplina, realizar algo nuevo. Es ahí donde está la convergencia entre el conocimiento del alumnado y el conocimiento del docente. Pero claro, aquí es fundamental lo que hablábamos hace un minuto, que el docente pierda, digamos, ese estatus de es que yo lo sé todo. Lo primero y más importante para un docente en el siglo XXI creo que es ser consciente de que por mucho que sepamos, nunca lo vamos a saber todo. Así es. Exacto, e invitar al alumnado. Mira, yo todos los años cuando comienzo mis clases en la universidad, lo primero que les digo a mis alumnos es, les invito a que pongan en tela de juicio lo que oigan de mi boca y los invito a que lo comprueben en internet, en las redes, en las plataformas y que me lo cuenten,
y lo hablamos y vemos por qué sí, por qué no. Esto nos ayuda a contrastar fuentes, a ver por qué unas fuentes son buenas y otras no, por qué las informaciones son falsas, por qué a lo mejor lo que yo digo está bien, pero se complementa con algo que han encontrado. Y ese es el punto en el que el alumno se motiva y se implica, cuando es parte del proceso y no simplemente un ser pasivo. ¿Vale? Por tanto, ese primer punto, motivación e implicación. Segundo punto, el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias en la educación es un hándicap. ¿Por qué? Pues porque a principio de siglo bueno, pues la comunidad internacional decidió cambiar el objeto de la educación, siendo que eran contenidos, memorización de contenidos, y viró hacia las competencias, de tal manera que en todos los países poco a poco se fue implantando el desarrollo de competencias. Esto ha sido en muchos casos ciencia ficción. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos no han sido capaces de entender cómo desarrollar las competencias y simplemente han seguido en la inercia de enseñar contenidos. Esto nos provoca choques muy feos ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque las evaluaciones internacionales, por ejemplo, de la OCDE, dejan resultados bajos porque los alumnos memorizan muchos contenidos, pero no son capaces de aplicar esos contenidos, por ejemplo, a la vida real. Por tanto, ¿de qué me vale saber la teoría si cuando me plantea la vida un problema no sé aplicarla? Cómo resolverlo, claro. Claro, efectivamente. Entonces, tenemos ahí esa brecha enorme. Cuando utilizamos aprendizaje activo en el aula con herramientas que los alumnos controlan tanto, estamos desarrollando competencias porque les estamos haciendo capaces de aplicar los contenidos que les enseñamos con las herramientas que conocen. Y es ahí donde se produce la magia. Y realmente animaría mucho al profesorado porque yo de verdad que me produce esa satisfacción siempre de la primera vez cuando ves que te dicen, ahora entiendo para qué sirve. Cuando ellos han hecho en su cabeza el clic de ahora entiendo para qué sirve, es cuando te das cuenta que has conseguido ese desarrollo de competencias. Por tanto, ese segundo punto, importantísimo. Y el tercer punto que destacaría es la personalización. ¿Qué significa la personalización? No significa que a cada alumno le demos un contenido, por supuesto que no. Significa que el aprendizaje activo y la tecnología nos permite que cada alumno vaya tan lejos como sus ganas de aprender le permitan. ¿Sí? Es decir, de tal manera que tendremos en el aula alumnos que se conforman con lo mínimo que tú les vas a dar y alumnos que van mucho más allá porque primero la tecnología nos permite que el alumnado consulte muchas más fuentes, por lo tanto estamos como abriendo una ventana al conocimiento, ¿no? Aunque esto sea utópico, pero suena un poco idílico, pero es así. Cuando tú a un alumno le enseñas el camino y ve la cantidad de cosas que puede aprender, el que tiene inquietud camina ese camino. Por tanto, ese aprendizaje nos permite personalizar y acabar con el aburrimiento. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos abandonan los estudios porque se aburren? Dejan las asignaturas porque se aburren, porque les resulta tedioso lo que está ocurriendo en el aula. Muchísimos. Por tanto, si utilizamos este aprendizaje activo y estas herramientas, estamos involucrando también a los inquietos. Pero no me estoy dejando en el camino, por ejemplo, a los que van más rezagados, porque las propias herramientas nos permiten tener recursos que incidan en aquello que los rezagados no entienden. Por tanto, el abanico de personalización es enorme. Olvidamos esto de la educación del siglo XX, que era café para todos, ¿no? Todos cogemos el libro y aprendemos del libro. Para nada. Abrimos las puertas y permitimos que cada alumno desarrolle de acuerdo a sus inquietudes y sus capacidades. Por tanto, creo que con esas tres cosas tiene que estar convencido ya todo el mundo de que bueno, pues, es muy ventajoso. Así es. Ahora pasemos al plano contrario. Veamos las 5 cosas que no son innovación en docencia, pero que los profes insisten en decir que sí lo son. La número 5 para ti. Bueno, pues la número 5 para mí sería ese profesor que nos dice que pone vídeos en clase de YouTube para que sus alumnos aprendan y por tanto él está innovando, ¿no? Es como que ese punto de YouTube en el aula les hace pensar que están innovando cuando realmente los vídeos en YouTube pueden ser un recurso más, pero no suponen una innovación per se de ningún tipo. Por tanto, pues... Es un paso, un primer paso, pero... Es un paso, pero vamos. No lo es todo. La número 4, Ana.
La número 4 sería estos profesores que organizan a los alumnos en grupos, ¿no? Y bueno, pues ya están haciendo aprendizaje activo, porque ellos te dicen que están haciendo trabajo colaborativo y cooperativo, con simplemente decirles a los alumnos: tienen ustedes que trabajar en equipos y organizarse. Bien, esto tampoco es innovar, también diríamos que es un primer paso, que el alumnado trabaje de una manera agrupada, pero es el profesor, perdón, el que tiene que dar un sentido a esa agrupación para que realmente se produzca una innovación, ¿no? ¿Qué herramientas se van a utilizar? ¿Qué roles va a tener cada alumno? ¿Tiene algún sentido la agrupación como conjunto, ¿no? Cada grupo del aula va a tener un papel dentro de la tarea que se ofrece. Hay una tarea de fondo, es decir, hay muchas cosas que trabajar, que no son simplemente ustedes se organizan y trabajan en grupo. Así lo es. Seguimos entonces con este conteo regresivo de las 5 cosas que no son innovación, pero que los profes insisten en que sí lo son. La número 3. La número 3, bueno, pues aquellos colegas que se conforman con colgar mucho contenido en las plataformas digitales, sobre todo, bueno, pues últimamente que las plataformas digitales son como los repositorios, ¿no? Para poner todos los materiales, y creen que con esto ya están innovando, ciertamente, pues porque han subido, hay algunos que te iban a decir, no solamente subí los apuntes de clase, sino las presentaciones, y entonces ya es como, bueno, ya hice una innovación que ya me superé, ¿no? Entonces, bueno, pues esto realmente, esto es utilizar los recursos digitales al punto que utilizábamos antes las fotocopias en clase, Claro, pero no claro. significa para nada innovar, por tanto, pues... Sí, un aula virtual no es un perchero y si no hay un diseño Efectivamente, instruccional por detrás, no sirve de nada. efectivamente. Sí. La número Y 2, bueno, Ana. pues al hilo de esto, la número 2 pondría, bueno, pues esos profesores que hacen un esfuerzo loable, que es trabajar sus contenidos de clase en presentaciones. Bueno, hay algunos que con ponerlas en PowerPoint se conforman, otros van más allá y a lo mejor utilizan herramientas como Prezi, Maze. Es un esfuerzo loable, es un esfuerzo necesario, diría, pero realmente tampoco supone innovar, es decir, hacer el esfuerzo de presentar al alumnado de manera visual los contenidos es un paso más, digamos, atractivo, pero bueno, tampoco es innovar en clase, ¿vale? Que, importante, necesario actualizar el formato de nuestros contenidos, pero todavía no es innovación educativa tampoco. Claro. Y la número 1 de las cosas que no son innovación educativa. Y mira, la número 1 yo destacaría cuando utilizamos la metodología Flipped Classroom, ¿no? Que ahora está muy en boca del profesorado, y te dicen que utilizan Flipped Classroom porque mandan a los alumnos visionar algún vídeo en casa, leer algún trabajo, algún material, y entonces te dicen que hacen Flipped porque los alumnos en casa trabajan esos materiales. Cuando realmente Flipped Classroom es una metodología activa, ciertamente, es una metodología que requiere de un proceso, de un diseño metodológico, de un diseño didáctico muy elaborado, que requiere realmente tener muy pautado qué material va a trabajar el alumno en casa para saber qué material se va a poner en práctica en el aula, que es donde está la clave del Flipped Classroom, ¿no? Que el alumno trabaja de una manera activa y dentro de un proceso en el aula, y esto, pues bueno, es una confusión que escucho muchísimo últimamente. Así es. Genial, Ana. Finalmente, ¿qué recomendaciones das a todos los académicos docentes que nos ven desde España, Latinoamérica? ¿Cuál sería este primer paso para ir y convertirse en innovadores educativos? Pues bueno, evidentemente la respuesta clásica sería formarse, pero yo sé por experiencia que eso no es suficiente. Creo que realmente la clave está en utilizar las redes de aprendizaje. Es decir, somos un colectivo que nos
nos toca, entre comillas, bueno, supongo como otros colectivos profesionales, tenemos que mejorar y reinventarnos al tiempo que estamos trabajando. Y esto es duro, porque si solamente vamos a formación cuando tenemos tiempo, cuando nuestras vacaciones, cuando nos dejan algún periodo, es duro para nosotros. Entonces, creo que realmente que las redes de aprendizaje entre nosotros funcionan muchísimo. Es un poco abogar a lo clásico, ¿no? El aprendizaje social de Alex Bandura o el learning by doing de John Dewey, pero creo que es la clave, que sepamos hablarnos, contarnos lo que hacemos en el aula, qué me funciona a mí con mis alumnos, cómo me funciona, cómo lo aplico, porque fíjate que lo peor que puede ocurrir es que los docentes se frustren, ¿sí? Esto no me funcionó, no soy capaz, no voy a poder, no sé cómo hacerlo. Esto es a mí lo que más me roba muchas veces el alma, porque podemos enseñarles muchos contenidos teóricos, pero lo que realmente hay que enseñarle al profesorado es ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo aplico? ¿O cómo lo podemos aplicar? Porque año tras año la pregunta que se repite entre mis alumnos, todos ellos docentes, es vale, pero ¿esto cómo lo aplico? Por tanto, lo más importante cuando nos dedicamos a la formación de profesorado es no tanto darles contenidos teóricos como unir esos contenidos a la práctica. Vamos a hacerlo juntos. ¿Cómo lo haríamos en una clase con este número de alumnos? ¿Cómo lo haríamos en un aula de ciencias? ¿Cómo lo haríamos en un aula de ciencias sociales? ¿Cómo lo hacemos? Ponernos, remangarnos y poner el learning by doing, ¿no? 100%, porque realmente creo que así es como nos animamos entre nosotros. Si yo le cuento a un profesor, a un colega, cómo lo hago, cómo evalúo, cómo responden los alumnos, qué herramientas utilizamos, y me ve, es como va a creer que es posible. Si se lo cuento, le voy a poner una muralla enorme que no va a saber cómo saltar. Por tanto, creo que la clave está en crear redes de aprendizaje, que nos contemos nuestras experiencias. Incluso, fíjate, aunque sea una comunidad de profesores nobles en este sentido, se puede, cada uno que comience con una herramienta, por ejemplo, y luego a final de curso nos contamos la experiencia y así vamos construyendo un conocimiento colectivo, ¿no? Creo que es lo que nos puede salvar realmente. Y mira que he conocido muchos planes de formación, he trabajado de manera teórica, pero creo que el colectivo docente necesita, bueno, realmente todo el mundo necesita aprender haciendo, ¿no? Pero nosotros más que nadie para poder animarnos y pensar que podemos hacerlo, que somos capaces y bueno, ganar seguridad, sobre todo. Que nadie esté inseguro porque esto se puede hacer, lo podemos hacer juntos. Esa es la clave. Mejor imposible para el cierre. Gracias, Ana, nuevamente por compartir tus conocimientos y experiencias. Gracias a ti, Salvador, y a la Universidad de Antofagasta. Un placer haber estado con vosotros. Recuerden que toda la descripción de nuestra invitada del día de hoy está acá abajo en el video. Toda su productividad científica, sus libros, su página web, que está también muy interesante, y los invitamos a visitarla. Gracias a todos ustedes desde cualquier rincón del planeta. Recuerden compartir el contenido con sus contactos y pares académicos. Mi nombre es Salvador Villalobos y esto fue Innovar Hoy, Podcastinar Jamás. Hasta un próximo episodio.